Hola, ¿qué tal, estimados? Bienvenidos a esta clase número 5, donde estaremos viendo temas interesantes e importantes como son los voltajes de toque y de paso. Recuerden que los voltajes de toque y de paso deben estar por debajo de los umbrales que tolera el cuerpo humano para considerar la instalación segura. ¿Ok? También estaremos hablando de los materiales y dimensiones recomendadas para usar el sistema de puesta a tierra, los tipos de materiales que recomienda la normativa internacional y el código eléctrico. ¿Ok? Por otro lado, vamos a hablar de los valores recomendados de resistencia de puesta a tierra. ¿Ok? Esto vale la pena mencionar que varía de país en país. Me gustaría saber, que dejes acá en los comentarios, ¿cuáles son los valores de resistencia puesta a tierra recomendados en tu país? ¿Okay? Recuerden que esto puede variar dependiendo del tipo de instalación, si es para una subestación de distribución, de alta tensión, si es para una línea de distribución, si es para una línea de transmisión, entre otros. ¿Ok? Entonces, bueno, sería de mucha ayuda para la comunidad que comentes cuáles son esos valores que recomienda la normativa local de tu país. ¿Ok? Porque recuerden que hay una influencia de la normativa local en este tema que las normativas internacionales no llegan a tocar. Normalmente las normativas internacionales son muy abiertas, muy generales en este tópico de la resistencia recomendada, pero las normativas locales aterrizan ese valor. ¿Ok? Y en los códigos locales se establecen pues valores recomendados y esos son los que le apuntamos en el diseño. Bueno, sin más, lo único que me queda pues es recordarte antes de iniciar que si aún no te has suscrito al canal, pues te suscribas, le des like, active la campanita y estés pendiente para las próximas semanas que vamos a continuar con este tema bien interesante, ¿ok? Luego que terminemos todo este tema de puesta a tierra, vamos a iniciar con líneas de transmisión. Así que si te interesa el tema de diseño, este es el canal correcto, has llegado al sitio indicado y acá nos estaremos viendo pues a lo largo de todo lo que resta de año con diferentes tópicos de la ingeniería eléctrica. La misma normativa peruana sacó una tabla y esta tabla está hecha en base a una duración de 0.5 segundos y de 1 segundo. Fíjense que los valores para 0.5 segundos son los valores tolerables para el cuerpo humano. Son mayores a los de 1 segundo porque tiene que resistir la corriente durante más tiempo. Pero lo importante, lo interesante de esta lámina, que la pueden conseguir en la tabla 52 en el CNU 2005, es lo siguiente, que la instalación de una subestación típica, lo indica acá la norma, se diseña para una duración de falla de 0.5 segundos, que es lo que yo les comentaba, y el total de la superficie dentro del cerco es cubierto con una capa de piedra picada de 15 centímetros de espesor. Recuerdan la capa de superficie que yo les indicaba, el ROSU-S. Entonces eso, 15 centímetros de espesor y una resistividad de 3000 ohmios metros. Y yo les indicaba que esa resistividad de esa piedra picada está entre 2800 y 5000 ohmios metros, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que no toda la piedra picada tiene la misma resistividad. Entonces, dentro del diseño, uno de los factores importantes a considerar es la piedra picada. ¿Cuál es su resistividad? Porque es el material que voy a colocar en la superficie y que me va a ayudar a disminuir la incidencia de los voltajes de toque y de paso. Entonces, la normativa peruana ya de una vez me dice que son 3000 ohmios metros y esto es porque ya le han hecho ensayo a la piedra picada comercial que se consigue allá para hacerlo, para hacerla, utilizarla como material de superficie en la malla puesta a tierra, y ese es un valor promedio y coincide con la,
con las resistividades típicas de la piedra picada. Entonces, un valor de 3000 ohmios metros para esa resistividad de la piedra picada y un tiempo de despeje de falla de 0.5 son los criterios de diseño que establece aquí la normativa que debemos usar. Fíjense que el diseño debe estar de acuerdo con la norma IS 60479. Esa fue la tablita que vimos ahorita. Efecto del paso de la corriente a través del cuerpo humano. De esta norma es que sale la tabla que acabamos de mirar en este momento. Sí, esa tabla 52 aplica para todo. A pesar de que está en el CNU, aplica también para línea de transmisión. Sin embargo, aquí hago la aclaratoria. Hay líneas de transmisión que van a estar instaladas, por decir, en una zona a 4000 metros de altura y zonas rocosas de alta resistividad. Cuando digo alta resistividad, estoy hablando de resistividades superiores a los 10.000 ohmios metros en su primera capa. Entonces yo no hago nada colocando piedra picada de 3000 ohmios metros sobre una superficie que tiene 10.000 ohmios metros. Entonces, lo que estoy es botando la plata, porque el efecto que va a tener no va a ser ninguno, pues va a ser nulo. Yo coloco piedra picada cuando la resistividad de mi capa, de la primera capa, de acuerdo al modelamiento del suelo que vamos a ver en el capítulo 3, es menor a esa resistencia a esa resistividad de la piedra picada. Allí es donde tiene un efecto positivo, pero si es menor, no tiene ningún efecto. ¿Sí se entiende? El único efecto que tendría en una subestación es ayudar con que no se evapore rápidamente el agua en la superficie de la primera capa, que eso también es otra función de la piedra picada. Pero con eso tenemos que tener mucho cuidado, debemos estar claros que yo coloco ese material de superficie es para tener un factor de reflexión, un C sub S positivo, que me ayude a controlar los voltajes de paso y de toque. Si no, desde el punto de vista, si la material de la piedra picada, la resistividad de la piedra picada es menor al de la primera capa, no estoy haciendo nada desde el punto de vista eléctrico. Por acá, Julio pregunta una pregunta muy interesante. Para suelos rocosos, ¿qué tipo de puesta a tierra recomiendo? De hecho, en estos días estuve asesorando un caso donde la resistividad la resistividad del terreno estaba por encima de los 50.000 ohmios metros. Entonces, cualquier diseño que se te ocurra hacer allí es un diseño que no te va a dar por métodos convencionales. Entonces, lo que se recomienda para estos casos es contrapesos corridos y buscar zonas de baja resistividad con ese contrapeso. Es decir, llevar la puesta a tierra a través de contrapeso corrido hasta zonas de baja resistividad. Eso por lo general lo consiguen en las cumbres de montaña, por donde van líneas de transmisión y tienen resistividades muy altas, suelos muy rocosos. Y donde hay suelos muy rocosos, ¿verdad? Ningún tratamiento químico que ustedes hagan le va a funcionar. Nada, y no le va a funcionar nada, ni que pongan una placa de cobre completa en la superficie, no les va a funcionar. Allí lo único que tienen que hacer es buscar suelos de baja resistividad y llegar con ese contrapeso corrido hasta allá y allá elaborar las mallas satélites que son las que mencionaban hace un momento y que la norma establece también. Giancarlo pregunta, ¿cuál es su opinión respecto a puesta a tierra capacitiva? ¿A qué te refieres exactamente, Juan Carlos, con puesta a tierra capacitiva? Que ese término no lo tengo dentro de mi radar para ver si te doy una respuesta
adecuada. Ok, la malla de tierra satélite es una malla de tierra simplemente en un lugar lejos del sitio donde yo tengo la instalación, y es una malla que se hace buscando precisamente un suelo donde las condiciones sean más favorables, de que tenga menor resistividad y donde yo pueda obviamente conseguir una resistencia puesta a tierra menor. En esta lámina tomo el extracto exactamente como lo dice el Código Eléctrico Nacional para indicarle que es importante que la malla de puesta a tierra de una subestación, ¿verdad?, deba extenderse al menos 1 metro más allá de los bordes de la puesta a tierra de la subestación. O sea, dicho en palabras entendibles, la cerca de la subestación debe quedar dentro de la malla de puesta a tierra. Esto para evitar voltaje de toques y voltaje transferido. O sea, por lo menos 1 metro debe extenderse esa malla más allá de la cerca de puesta a tierra. Perdón, más allá de la cerca de la subestación. Ah, perfecto, ya te entiendo, Juan Carlos. Lo que pasa es que esos términos son términos acuñados que utiliza cierto fabricante, y con esos términos lo que hacen es tratar de vender un producto, ¿no? Pero tendría que estudiar al detalle qué hacen ellos con ese sistema, y si no es más que un sistema convencional con otro nombre. De verdad que no lo había escuchado ese término capacitivo. Voy a investigarlo y te doy una respuesta en la próxima clase. Voy a investigar qué es lo que vende este fabricante con respecto a ese tema. Por acá Luther me pregunta, ¿cuál es el criterio de diseño de puesta a tierra para subestaciones en interior mina donde hay zonas rocosas? El criterio de una malla de puesta a tierra en la industria minera es una resistencia menor a 10 ohmios. Lo vamos a mirar más adelantico en una lámina que está allí, y eso lo establece la IEEE 142. Pero el criterio en general para cualquier malla de puesta a tierra es que cumpla con los voltajes de toque y de paso. Si yo diseño una malla en el espacio que tengo, con las resistividades del suelo donde estoy diseñando, con las corrientes de cortocircuito que tengo en el sistema de potencia, y eso no cumple con los voltajes de toque y de paso, ya tengo que comenzar a buscar métodos adicionales para bajar esa resistencia, bien sea tratamiento químico, si es factible, hincamiento profundo, si la resistividad del suelo tiene un perfil descendente, es decir, que las capas inferiores del suelo son menos resistivas, o malla satélite. Por último, utilizaríamos un sistema que es de barras químicas. Esas barras químicas lo que hacen es aumentar considerablemente el radio de, de la barra, trayendo consigo una disminución entre un 15 y un 30% con respecto a una varilla normal de puesta a tierra. Entonces, son varios los métodos que se usan, y todo va a depender de la resistividad del suelo, del tipo de perfil de resistividad y de la corriente de cortocircuito. Eso básicamente nosotros lo vamos a ver en el capítulo 5. En la unidad 5 vamos a hacer varias simulaciones reales de casos reales con casos extremos donde tenemos altas resistividades y altas corrientes de cortocircuito. Vamos a realizar las simulaciones haciendo una malla convencional, miramos los resultados y de acuerdo a los resultados vamos a proponer y a simular o sea,
las mallas para lograr obtener unos valores de voltaje de toque y de paso dentro de la norma y con resistencias que también estén dentro de la norma. Entonces, no es, esto es muy crítico cuando nosotros tenemos zonas rocosas y no hay un criterio que aplique para todo. No hay un criterio que aplique para todo. Entonces tenemos que analizar muy bien, son tres factores que influyen directamente en el diseño. Resistividad, corriente de cortocircuito y el área de implantación. Esos son los tres factores que más influyen dentro de lo que es un diseño de puesta a tierra. Por supuesto, el tiempo de despeje de la falla, pero ahí no podemos hacer mucho. Y el, y el material de la capa superficial, que tampoco podemos hacer mucho, pero sin embargo, existe el asfalto. El asfalto tiene una altísima resistividad, tanto en seco como en húmedo, y también puede ser una opción. El efecto de la corriente continua en la persona igual que la corriente alterna. No, es diferente. De hecho, la corriente continua es más peligrosa que la corriente alterna, porque en la corriente alterna nosotros existe lo que se llama el efecto piel, que a medida que aumenta la frecuencia, circula por la capa externa, ¿verdad? No circula por toda la sección. La corriente continua circula por toda la sección de un conductor. Entonces, si ustedes se fijan, inclusive lo pueden ver en los mismos conductores, los conductores de DC son de muchísimos hilos comparados con respecto a los conductores de corriente alterna. Se fija, un conductor de soldadura tiene una cantidad de hilos, son más pequeños, pero tiene muchísimos hilos, y es porque la corriente circula por toda la sección del conductor y esto lo que hace es una mejor disipación de calor. Esta mayor cantidad de hilos disipa mejor el calor que un conductor trenzado de 7 hilos. Entonces, hay muchas personas que utilizan ustedes en algún momento les ha tocado, bueno, a mí me tocó ver instalaciones eléctricas en automóviles donde cuando utilizan los conductores convencionales de corriente alterna, esos conductores se queman, se vuelven nada porque es que se calientan demasiado y dañan la chaqueta. Esa es la diferencia básica. Ok, acá están los materiales recomendados por las diferentes normativas para la utilización en sistema de puesta a tierra. Y esto es un resumen bien condensado de las diferentes normas internacionales, ¿no? Inclusive la IEEE 80, que aquí no la coloqué, pero ahí está también. Para varillas, para las varillas, ¿verdad? Si la varilla seleccionada es de cobre, el diámetro mínimo es de 12.7 milímetros. Aleaciones de cobre también 12.7, acero inoxidable debe ser de 15, acero galvanizado en caliente debe ser de 16 milímetros, acero con recubrimiento electrodepositado de cobre debe ser de 14. Y fíjense acá en los recubrimientos mínimos recomendados por las normas. Entonces muchas veces nosotros compramos una varilla de cobre, perdón, una varilla Copperwell que tiene recubrimiento de cobre y no vemos estos micrones de recubrimiento que tiene. Ahorita están saliendo unas varillas de Copperwell que lo que tiene es prácticamente un rocío de cobre, que no llegan a esos micrones. Entonces, nosotros debemos siempre cumplir con la normativa y mirar la ficha técnica
de estos materiales que estamos utilizando para la puesta a tierra, que forman parte, al final forman parte del dossier de entrega de la obra. Si tenemos un inspectores que conozcan la normativa, que manejen bien el tema, es probable que no nos reciban una instalación si nosotros no le estamos entregando las certificaciones de estos elementos, o por lo menos la ficha técnica que cumplan con lo que manda la normativa. Si voy a utilizar tubos, ¿verdad? De cobre, del diámetro S20, de acero inoxidable 25, de acero galvanizado en caliente 25, y así sucesivamente para lo que son los diferentes materiales. De hecho, acá es muy importante la varilla y el cable trenzado. Fíjense el cable trenzado, si es de cobre o cobre estañado, 1.8 para cada hilo, y, bueno, aquí puse, aquí, esto es 70 milímetros cuadrados, ¿verdad? No, perdón, esto acá es 50 milímetros cuadrados. Esto lo voy a corregir para enviarse. 50 milímetros cuadrados si es de cobre, y si es de acero galvanizado, lo mínimo es 70. Alambre redondo, o lo que mejor conocemos como alambrón, si es de cobre 8 milímetros, si es de acero galvanizado 10, y así sucesivamente. Y las placas sólidas, si son de cobre, sería 250.000 milímetros cuadrados, y si es de acero inoxidable, 360.000. El espesor 1.5, y en el caso del acero 6 milímetros. Estos son los materiales recomendados según la norma. Y ahora viene el tema de los valores recomendados de puesta a tierra. Entonces, fíjense acá, esto es extraído directamente de las normas IEEE 80, de la 142, del Boletín 172, o sea, de diferentes normativas internacionales que coinciden en los criterios de lo que son los valores de resistencia. Entonces, se debe tener presente que el criterio fundamental es garantizar la seguridad de los seres humanos. ¿Y cómo se logra esto? Con los voltajes de toque y de paso. Que mi sistema de puesta a tierra que estoy diseñando cumpla con los voltajes de toque y de paso tolerables del cuerpo humano. Eso se ve directamente en el software cuando se hace la corrida. El software me coloca por un lado voltaje de toque tolerable por el cuerpo y voltaje de toque calculado. Entonces, el calculado debe ser menor al tolerable. Si yo dentro de un diseño cumplo con estos factores de seguridad, el sistema de puesta a tierra se puede concluir que es seguro. Entonces, pues por eso que un buen diseño de sistema de puesta a tierra debe garantizar el control de las tensiones de paso, de contacto y transferida. Pero esta transferida no depende del diseño, sino de las consideraciones de constructiva que yo tome. Como la que le comentaba, si yo voy a llevar un conductor de puesta a tierra a una localización remota, debo equipotencializarlo con la puesta a tierra de aquella instalación, o colocarle una indicación de que es una puesta a tierra remota y que se corre el riesgo de voltaje transferido para que nadie lo toque. Ok, en razón a que la resistencia de puesta a tierra es un indicador que limita directamente la máxima elevación de potencial, o sea, el GPR, pueden tomarse como referencia los valores máximos de la tabla siguiente, la que viene en la siguiente lámina, adoptado de las normas técnicas IS 60364, la IEEE 80, la 142, la norma EPRI, que es la que rige todos los diseños de línea de transmisión, y el RUS Boletín 172. 4E-300. Eso es un resumen que yo les hice de lo que dicen todas estas normas. El cumplimiento de estos valores no exonera al diseñador y constructor de garantizar que las tensiones de paso y contacto y transferidas aplicadas al ser humano en caso de una falla a tierra no superen las máximas permitidas. ¿Qué quiere decir esto?
que no porque dé un valor de un ohmio, yo estoy garantizando que esa instalación es segura. O sea, el criterio de la resistencia no es un criterio que se debe tomar para determinar si una instalación de puesta a tierra es segura o no. Son los voltajes de toque y de paso que garantizan la seguridad de una instalación. Si yo cumplo con la resistencia de la malla de puesta a tierra que está en esta tabla y que son recomendadas por esta normativa que les acabo de leer, no quiere decir que la malla es segura. Yo puedo tener una malla de puesta a tierra con una resistencia menor a un ohmio y puede ser una malla peligrosa donde se violen los voltajes de toque y de paso. Entonces, tengan muy firme ese criterio porque es muy común escuchar eh, cuánto dio la malla, dio un ohmio, no, esa malla está súper bien. Entonces no caigan en eso porque está bien de resistencia, pero hay que verificar cómo están los voltajes de toque y de paso según diseño, ¿cierto? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de afirmaciones. Entonces, fíjense que esto es un resumen de la normativa internacional. Estructuras y torrecillas metálicas de líneas o redes con cable de guarda. La norma internacional coincide en que son 20 ohmios. Entonces, para línea de transmisión, menor a 20 ohmios, ¿cierto? Subestaciones de alta y extra alta tensión, un ohmio. Subestaciones de distribución, menor a 5 ohmios. Protección contra rayos, menor a 10 ohmios. Punto neutro de acometida en baja tensión, es decir, residenciales, 25 ohmios. Redes para equipos electrónicos o sensibles, menor a 10 ohmios. Eso es las recomendaciones internacionales haciendo un estudio de las diferentes normas que vieron en la lámina anterior. Ok, por acá me hacen dos preguntas, que si puede explicar mejor lo de los voltajes transferidos y en qué estándar aparecen estos valores. Esos valores aparecen en estos estándares que vimos acá. La mayoría son extraídos de la IEEE 142, de la norma EPRI, del RU Boletín 1724 y de la IS 60364. En la IEEE 80 no vas a conseguir valores de resistencia recomendados. La IEEE 80 se enfoca mucho en la seguridad con respecto a los voltajes de toque y de paso. Pero en la IEEE 142, que vamos a ver en el día 3, el resumen total de la IEEE 142, ahí vamos a conseguir esos valores que vimos ahorita. En la normativa EPRI también conseguimos el valor, pero con respecto a lo que es la línea de transmisión, porque la EPRI es la que rige línea de transmisión, el RU Boletín 1724-300, que también rige el año de línea de transmisión, y la IS 60364, que es una normativa europea para los sistemas de puesta a tierra, donde salen esos valores. Lo que me preguntaban con respecto a los voltajes transferidos, voltaje de paso, perdón, voltaje transferido, son potenciales que se originan en estaciones remotas, en sitios remotos, lejos de donde yo tengo la instalación. Es decir, ¿Me pongamos un escuchas? ejemplo práctico. Tenemos una malla, ok, pongamos un ejemplo práctico para explicar mejor lo que son los voltajes transferidos. Imagínense que tienen una malla de puesta a tierra de una subestación eléctrica. Esa subestación eléctrica, de esa subestación eléctrica está un seccionador en 13.2 de donde salen unos cables de potencia hacia otra instalación, hacia una planta. Él está sirviendo a una planta industrial.
y esos cables de potencia llegan a otro switchgear. Entonces, si yo llevo el conductor de puesta a tierra hasta aquel tablero y yo ese conductor no lo pongo a tierra con la malla de aquella instalación, yo estoy en el momento que ocurre una falla en esta subestación fuente, estoy transfiriendo esos voltajes hacia el tablero hacia el tablero de la planta, llamémoslo planta B o subestación B. Si alguien, en el momento que ocurre una falla en la subestación A y él está inconsciente porque está lejos, está tocando ese tablero que está puesto a tierra con la tierra de la subestación A, él va a estar en sus pies a un potencial diferente al que se está transfiriendo a ese tablero desde la subestación A. Y allí va a haber una diferencia potencial alta que va a originar la circulación de unas corrientes por el cuerpo de esta persona. Y dependiendo de la magnitud de la corriente que pase por el cuerpo de la persona, le va a ocasionar daño según lo que vimos en la tabla.